Revolución de Guatemala. En 1931, Jorge Ubico ganó las elecciones. Reforzó el racismo, redujo a los indígenas a condiciones de siervos, le dio privilegios solo a las familias blancas y además hizo una ley que obligaba a los ciudadanos más pobres a trabajar en obras públicas. Después de una oleada de manifestaciones, el 22 de junio se vio obligado a declarar el decreto 3114, en el cual acortó las posibilidades de diálogo y así ya la gente no podía manifestarse. En vez de calmar la sociedad, empeoró todo. El 20 de octubre de 1944 se dio un movimiento que marcó la historia de Guatemala, conocido como la Revolución de 1944. Los ciudadanos de clase media, junto con trabajadores urbanos, estudiantes, profesionales, obreros y militares, ejercieron una huelga general de una semana que llevó a cabo la renuncia de Ubico. Luego de la renuncia de Ubico, asume el cargo la Junta Revolucionaria de Gobierno, que estaba formada por 2 militares y un civil. Entre ellos estaba Jacobo Arbenz Guzmán. Tenían un montón de retos y objetivos. El principal era terminar con la dictadura y romper con este pasado dictatorial que tenía Guatemala. El 27 de junio de 1954, Arbenz se vio obligado a renunciar. Lo hizo mediante un discurso lleno de dignidad que dio en la cadena nacional. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como a estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder. Revolución cubana. Cuba, en los años previos a la revolución, era una nación pequeña, pobre, débil y aliada a los Estados Unidos. El 90% de la población era analfabeta, había desigualdad social y discriminación. El país estaba gobernado por una democracia corrupta. La Revolución cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política de América Latina y el Caribe. Esta revolución ocurrió en un contexto internacional complejo, como era el de la Guerra Fría. Fue una rebelión contra el régimen y dictadura de Fulgencio Batista en 1953, por parte de un movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro. Lograron derrocar a este gobierno e instauraron uno nuevo con pautas democráticas, bajo la influencia de la Unión Soviética. Fue convirtiéndose en comunismo. La Revolución cubana se inició con la lucha armada con las guerrillas comunistas rebeldes y finalizó con la instauración del gobierno revolucionario, gobernada casi en su totalidad por los hermanos Fidel y Raúl Castro. El 1 de enero de 1959, las tropas revolucionarias ingresaron a La Habana, sellaron la derrota de Batista, quien había huido hacia Estados Unidos. Así, la guerrilla desarmó al ejército de Cuba y se asumió como única fuerza militar. Formó un gobierno transitorio con Manuel Urrutia Leo de presidente y José Miro Cardona como primer ministro. Revolución boliviana. A principios del siglo XX, en Bolivia las clases sociales se dividían según la raza. Gobernaban el país los blancos de clase alta, latifundistas, empresarios, mineros y políticos. Más abajo estaba la clase media, los profesionales, estudiantes y mineros. Y por último los indígenas, el 60% de la población. En 1932 estalló una guerra entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal. En 1935 Bolivia pierde esta guerra y así surge un gran sentimiento por la nación.
Muchos jóvenes del ejército repudian la actitud de los jerarcas durante la guerra y por esto entran a la política. Se inaugura un periodo de golpes de Estado y de gobiernos militares de izquierda que nacionalizan la petrolera de Estados Unidos y crean un nuevo código de trabajo, reduciendo la jornada y creando un seguro social. Durante el gobierno de Peñaranda surgen agrupaciones de izquierda y nacionalistas, entre ellas el Movimiento Nacional Revolucionario, formado por intelectuales de clase media y de clase alta. En 1942, trabajadores de las minas Catavi se declaran en huelga demandando mejores salarios. Peñaranda envía tropas para reactivar esta mina y de esta manera asesinan 35 personas. Esto provocó la reacción del MNR y de facciones de izquierda del ejército que derrocan a Peñaranda. Gualberto Villarroel López asume como presidente. Villarroel y el MNR despiertan una fuerte oposición en la oligarquía y en los Estados Unidos que lo consideraban pro-nazi. Una multitud compuesta por estudiantes, profesores y trabajadores hinchan al presidente, a quien consideraban fascista. Tras varios presidentes momentáneos, se realizan elecciones en las que Paz Estenssoro es vencido por Enrique Gerson, quien intentó deshacer los progresos sociales conseguidos para el pueblo. Pero Paz Estenssoro, exiliado en Buenos Aires, conspiró contra Gerson. El 6 de mayo de 1951, el MNR obtiene la presidencia para Paz Estenssoro. En 1952, las empresas mineras intentan darle el poder a una junta militar. Pero en respuesta, el 9 de abril, en La Paz y otras ciudades, emerge un levantamiento popular. Mineros y campesinos armados se unen al MNR y a la Federación Sindical de los Mineros y enfrentan al ejército que busca tomar el poder. Finalmente, los revolucionarios triunfan y el 14 de abril Estenssoro es recibido en La Paz. Así se nacionalizaron las minas y se creó la empresa minera del Estado. Se formularon las primeras propuestas de reforma agraria y se instauró el sufragio universal. En las siguientes elecciones, los partidos opositores se niegan a participar y Paz Estenssoro es reelegido ilegítimamente. En 1964 es derrocado por el general René Barrientos, que era su propio vicepresidente. La revolución pierde legitimidad y esto provoca que mineros, opositores y campesinos se manifiesten en contra. Esto demuestra el poder de los indígenas, campesinos y mineros organizados en la política del país. Finalmente, en el 2005, se colocó el primer presidente indígena en Bolivia. Conclusión. Las revoluciones sociales no se centran en la toma del poder político, sino en la apropiación del poder de cada miembro de la sociedad. Es un proceso de igualdad de las condiciones y de la lucha contra todas las formas de dominación. Puedes matar un revolucionario, pero nunca puedes matar la revolución.